encuentras? Perfecto, Jorge, me encuentro muy bien. Un poco viejo estoy porque cumplí 71 años, tenía 24 entonces, ya pasaron casi 47 y estoy más viejo, pero me siento muy bien. Muchas gracias. José Luis, 47 años han pasado ya desde aquel accidente que se dice pronto, pero ¿tú lo sigues recordando como si fuera ayer? Sí, va a ser en octubre, 47 años, todavía no fue ayer, hace 47 años exactamente. Hay cosas que recuerdo vívidamente y otras que se me han nublado un poco. Podría redactar los 72 días en su mayoría. De hecho, lo he hecho en el libro Superviviente de los Andes que se vende ahí en España. Y ahí está toda la verdad y nada más que la verdad de lo sucedido y recordado cuando lo hice en el año 16, ¿verdad? Así que si querés saber todo, está ahí. Hay 16 cordilleras diferentes porque cada uno de nosotros ha escrito un libro, o la mayoría, y cada uno la ve en la perspectiva de diferente forma. Es un mismo hecho, ¿verdad? Milagro, tragedia de los Andes, pero visto por 16 mentes diferentes que lo recuerdan incluso diferente y lo escriben diferente también y lo cuentan. Es muy curiosa esta anécdota que estás contando, José Luis, porque esto también ha llegado a mis oídos, que pese a que todos los supervivientes vivisteis el mismo accidente aéreo, cada uno parece que lo recuerda y lo relata de una manera muy distinta. Sí, no, hay cosas de la narrativa, de los hechos, de los periódicos que son comunes, con alguna variante agregada en correr de los años que cada uno le pone con aderezo. Pero las reflexiones y los pensamientos y las enseñanzas que pudimos bajar de allá arriba, después de dejar la tragedia atrás, esas sí son bastante diferentes, salvo algunos puntos que es un común denominador, ¿verdad? Otra de las cosas que me sorprende, José Luis, es que prácticamente todos los pasajeros iban al mismo colegio, ¿no? Al Stella Maris de Montevideo. Sin embargo, tú no solo no acudías a esta escuela, sino que tampoco pertenecías a ese club de rugby que iba a enfrentarse al All Boys de Santiago de Chile. No, yo nunca había ido a ese colegio, menos al club de rugby del All Christian. Yo iba a un colegio laico inglés, pero tenía casi todos mis amigos en ese colegio y me invitaron a ir de un jueves 12 de octubre al domingo 15 a Chile. Había ganado las elecciones el presidente Salvador Allende y me gustaba ir a ver cómo estaba la cosa, pues el año anterior había estado antes de las elecciones con un primo mío que fuimos en carro, pero quería ver eso y además estaba muy barato ir a Santiago, sacabas $1 y eras el dueño de Santiago, ¿verdad? Y a eso íbamos la mayoría, a divertirnos, a farrear, pero no a jugar. Yo no jugaba al rugby, era jugador de fútbol y no me gustaba mucho la pelota ovalada que pica por cualquier lado, ¿verdad? Pero iba porque mis amigos mayoritariamente estaban allí. Fue el mejor ambiente que encontré en un avión. Normalmente los ambientes adentro del avión no son muy divertidos, ¿no? Pero ese iba como la gran mayoría se conocía, algunos no, ¿verdad? Con los menores no. Iban todos parados, hablando del teléfono por el altoparlante, jugando con la pelota, iba para adelante, para atrás, para los costados. Fue el avión más entretenido y feliz que volé en mi vida. Sin embargo, nadie sería capaz de adivinar lo que vendría después. No, que íbamos a imaginar, bajamos en Mendoza de lo argentino porque el tiempo estaba malo, pernoctamos ahí, Argentina estaba caro y queríamos irnos a Chile rápidamente. El viernes 13 de mañana fuimos al aeropuerto y los pronto discutiendo si salir o volver a Montevideo y ahí le hicimos gran presión para que salieran para Chile y bueno, y al final salieron, cedieron ante nuestra presión y salieron, pero no en la ruta directa Mendoza-Santiago, que está del otro lado de las montañas, sino yendo al sur hasta la ciudad de Malargüe en Argentina, y después virando al este y cruzando por el Paso Planchón, iban a ir hasta Curicó, que queda en el Valle Central de Chile, y después virar
estribor bien para descender hacia Santiago. Ese cruce duraba cerca de media hora y insólitamente a los 10 o menos de 10 minutos viró a estribor rumbo norte y pidió para descender, y Santiago le autorizó el descenso, y ahí estábamos del lado argentino, todavía no habíamos llegado al lado chileno, y empezamos a descender en el medio de la cordillera de los Andes. Ahí empezó a moverse pozos de aire, y cuando quiso salir del más fondo de los pozos de aire, casi verticalmente, fue que no pudo superar unas torres que había, 3 torres que había en los picos de las montañas, y chocó, no sé si con las alas o con la panza del avión, a baja velocidad, y se corrió por el otro lado, deslizándose cuesta abajo como 1000 metros, hasta que paró sobre el glaciar del Valle de las Lágrimas. ¿Cómo fue el momento de ese choque para vosotros, José Luis? ¿Cuánto tiempo pasó? Lo digo porque normalmente la gente siempre relata que cuando ha tenido un accidente prácticamente no se ha dado cuenta, que el tiempo que ha transcurrido ha sido prácticamente mínimo. ¿Esto ocurrió? ¿Lo sentisteis de esta manera? Sí, no, uno se dio cuenta ahí cuando iba vertical, recostado, presionando contra el respaldo del asiento, y decís, esto puede chocar, porque vibraba el fuselaje, rugían los motores, y cuando sentís el choque, porque es una gran explosión que sentís, y te das cuenta que chocás Andes y que el avión se rompió porque te entra aire, te entra combustible, frío, y se empieza a deslizar hacia abajo, y recuerdo vividamente el ruido del metal del fuselaje contra la nieve deslizándose a gran velocidad, y parece que fueran siglos que están pasando, y son segundos, sí, y esperás que chocar contra una roca de esas negras que sobresalen de la nieve blanca, y al final no toca, moriste, frena abruptamente porque entierra la nariz en nieve, y frena abruptamente y todos los asientos se desprenden de sus amarraderas al piso, y se van adelante apretando gente con la pared que separa el cockpit de la cabina de pasajeros, y cuando vos levantás la cabeza que tenés escondida amarrado al asiento de adelante, reina un silencio total, ya no hay motores rugiendo ni fuselaje temblando, sino un silencio total, y enseguida, como si alguien manejara el audio, empiezan los gritos y pedidos de auxilio. Ahí levantás la cabeza y ves el caos de esa pared que separa al pasajero de los pilotos, lleno de cuerpos, fierros, y una amasije de fierros y color sangre. Donde iba la pelota para adelante y para atrás, ahora está lleno de fierros y de cuerpos y pedazos de cuerpo, y es un caos total, y los gritos no querés ni ver, no querés oír, te tapas los oídos y lo único que querés es huir de ahí. Y en otra de tus muchas anécdotas relatas cómo en el momento de subirte en el avión, uno de tus mejores amigos y compañeros en ese vuelo te pide que te sientes con él en la parte trasera del avión. Sin embargo, alguien se adelanta, se sienta, tú no puedes ocupar ese lugar, y sin embargo le dices, bueno, no te preocupes, que luego nos veremos al aterrizar. Sin embargo, en el accidente, lo primero que se desprende y desaparece es esa cola del avión. Sí, señor, era Gastón Costemale, mi amigo, mi mejor amigo. Cuando subimos en Mendoza a mediodía para salir para Santiago de Chile, yo me subo al avión y él se estaba sentado en la última fila izquierda. Me dice, coche, vení, sentate acá conmigo, y me voy a sentar, y se sentó otro. Entonces digo, gordo, no importa, a media hora nos vemos en Santiago. Y me fui para adelante del ala, y me senté con otro conocido, que no conocía, que conocía ahí mismo, Juan Carlos Menéndez. Y bueno, y cuando paró el avión y quise huir, tapándome los ojos, los oídos, me doy vuelta para huir, y atrás mío, justo atrás mío de mi asiento, no había más avión, estaba roto, el boquete estaba atrás mío, no quedaban asientos. Mi amigo Gastón había quedado en el momento del choque, del crash, se desparramaron allá arriba, atados a los asientos algunos, otros sueltos, que después fueron descubiertos, ¿verdad? Y algunos los vieron. Pero no había más, y ahí ya no hubo tiempo ni de pensar quién había muerto, sino que fuimos a atender a los heridos que gritaban, con nuestras armas que teníamos, que eran nuestras manos, para hacer una caricia, dar una caricia, para que supieran que no estaban solos, y el don de la palabra para dar un consuelo, ¿verdad? Y en eso estábamos cuando cayó la noche,
más oscura, más fría, más helada que vi en mi vida. Por lo menos ya no se veía aquel caos, pero sí se oía los gritos y los llantos de la gente. Y ahí busqué acurrucarme, ¿verdad?, para ofrecer menor superficie de cuerpo al frío. Estaba vestido con una camisa, un pantalón y una corbata que me caía hecha jirones. Se había roto en el deslizamiento, no sé quién la rompió, pero amarrada todavía a mi cuello. Y me abracé al cuerpo de un amigo vivo que estaba calentito, y así pasamos la noche más larga de mi vida, pensando que no iba a haber un nuevo amanecer, y el calor humano de mi amigo y el mío para él nos salvó y pudimos ver un nuevo amanecer. Fue la primera vez que comprendí lo que es el calor humano, ¿verdad? Y a la mañana siguiente el caos total, hacer el inventario. Fue caótico ese día 13 de octubre, fue caótico esa noche eterna, y al final amaneció, y no te podés imaginar frente al caos que vimos con el amanecer de lo que había sucedido, y con eso la alegría de sentirte vivo y sano, porque no tenía nada, no había hecho absolutamente nada, porque nadie me apretó a mí, yo apreté, fui el último en apretar a todos. Hablando de gritos, hablando de esa atmósfera de terror, de desconcierto que reinaba en aquel momento dentro de lo que quedaba de aquel avión, también ha llegado a nuestros oídos ciertas leyendas, ¿no?, que me gustaría aclarar contigo, sobre todo la que envuelve al comandante. ¿Es cierto que éste os pidió como última voluntad que buscarais el arma de fuego que llevaba y le dispararais un tiro en la cabeza? Sí, es cierto, el piloto que iba a la izquierda, comandante Lagurara, estaba apretado con todo el tablero del avión que se apretó hacia él. Al enterrar la nariz en la nieve, se hizo un acordeón y lo apretó contra el respaldo del asiento y no podía moverse. Y pidió un arma que la encontramos en un bolsito que estaba al lado de él, y pedía que le pegáramos un tiro, que lo matáramos. Y nosotros pero primero que nos dijera dónde estábamos, y nos dijo: pasamos Curicó, pasamos Curicó. Por supuesto no le pegamos un tiro, pero en el correr de la noche falleció. Y esa arma, después le separamos las balas del arma porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar en los días siguientes. Y él falleció igual, y no sabíamos que era Curicó, si era un monte, un cerro, un río. Al final, en un plano de la zona, descubrimos que era una ciudad, y pensamos que estábamos en Chile, que atrás de esa montaña que nos envolvía y nos rodeaba, estarían los verdes valles de Chile y la ciudad de Curicó. Nunca nos imaginamos que estábamos en Argentina, no en Chile, y en el medio de la cordillera, muy lejos de la civilización. ¿En qué momento, José Luis, perdisteis la esperanza de que os rescataran? Bueno, todos los días, y sobre todo después que escuchamos por la radio la noticia de que se abandonaba la búsqueda a la semana, y que ahí nos sentimos que nos daban por muertos, que estábamos abandonados a nuestra suerte, y fue espantoso escuchar esa noticia, ¿verdad? Porque nos dejaban librados a nuestra suerte, y vos mirabas a todo de alrededor y te ponías en la nieve a caminar y te hundías hasta la cintura y decías: de acá no puedo salir. Nadie se murió de frío porque logramos, con el calor humano y abrigándonos con la ropa de otros, darnos calor en la noche. Nadie se murió de sed porque derretimos la nieve, que había en cantidad muy poquita al principio por el tímido sol de octubre, más después, ¿verdad?, cuando el sol dio más calorías. Pendientes todos los días si veríamos un nuevo anochecer, al amanecer al anochecer un nuevo amanecer, y así pasaban los días y seguíamos sobreviviendo. Algunos iban muriendo hasta que vino el día 16 de nuestra estadía. Pensamos que nunca se podía estar peor de lo que estábamos, y una infame avalancha nos sepultó y nos llevó a 7 preciosos muchachos y a la única mujer que nos acompañaba, que era Liliana Navarro de Metol, ¿verdad? Pero podría decir, José Luis, que estoy hablando con una persona realmente afortunada, con alguien que ha esquivado la muerte varias veces a lo largo de su vida. La primera, cuando, por un capricho del destino, podríamos decirlo de esta manera, se intercambia los asientos con su compañero Gascón. En este segundo caso,
vuelves a sobrevivir a esa terrible avalancha. Sí, señor. Antes de la avalancha a mí me tocaba dormir en un lugar calentito porque rotábamos todos los días para que cada uno le tocara el lugar bueno, el lugar malo. Y el capitán de se había deprimido mucho con la noticia de que abandonaban el rescate. Le tocaba dormir con la cabina de pilotos, que por ahí entraba mucho frío. Y a mí en el medio rodeado de gente. Y me pidió que le cambiara y bueno, y me sentí Superman y lo quería mucho el capitán y le cambié. No hacía ni 5 minutos que estaba acostado en ese lugar frío, con un compañero mío enfrente, y me ponía los pies abajo en las axilas de sus brazos, cuando sentí ese ruido que parecía que venían 300 caballos al galope, acercándose. Nunca me imaginé que iba a entrar una avalancha por el surco que el avión había dejado en la nieve, esa media caña hundida, y por ahí se nos metió una avalancha que la vive, sentí el ruido, no sabía qué era, pero cuando todo lo que tapaba el agujero, valijas, puertas, nieve que habíamos puesto para aguantar todo y tapar el agujero para que no entrara frío, se nos vino encima. Levantás los brazos como si pudieras atajarlas, ¿verdad? Y te cuidas la cabeza. Y se te caen toneladas de nieve arriba y te apretan, y una segunda compresión que te aprieta nuevamente y te deja los brazos congelados, pues la nieve se transforma en hielo. Y vos te ibas a morir nuevamente, pero esta vuelta con asfixia, ¿verdad? Sin respirar. Con un pie de mi amigo estaba enfrente y me lo puso en la cara. Y yo le mordía el dedo y me movía el dedo, indicando que estaba vivo. Y bueno, fue el momento más pálido en mi vida, en el momento que me estaba muriendo asfixiado. Todas estas historias y con muchísimos detalles y precisión los relatas en tu libro Memoria de los Andes. Pero yo soy de esas personas que defiende que para que alguien pueda vivir la historia, para que alguien pueda sentirla, de alguna manera tiene que sentirse, valga la redundancia, identificado con ella. En este caso, sentirse identificado con un accidente aéreo es bastante complicado. Pero José Luis, ¿podrías describirnos así a grandes rasgos cómo era todo el ambiente, el entorno que rodeaba a todos los supervivientes? Si tú salías de adentro de ese cartucho que es el fuselaje, estaba inclinado casi 40 grados hacia la derecha, ¿verdad? Y dormían, los que dormían a la derecha miraban las ventanas del otro lado que estaban más arriba, y los que le daban esas ventanas se resbalaban porque se acostaban sobre el piso inclinado y se resbalaban de la pared derecha sobre la gente que estaba recostada ahí. Y al final estamos tan apretados que ese era el gran calor que figuraba ahí y que nos salvó la vida, de morir congelados. Y de mañana cuando amanecía salíamos afuera, hacía mucho frío, pero normalmente mañana no hay viento, entonces se soportaba mejor el viento, surgía de improviso después de mediodía. Y cuando veías era la nieve y la mugre que nosotros hacíamos alrededor del fuselaje, nuestras huellas que quedaban mal sucia la nieve, pero mirabas las montañas hacia el oeste, había una gran pared inmensa, hacia el sur, hacia el norte, y después hacia el este había como una bajada y allá lejos el Cerro Soñado, en Argentina, tapaba la salida, parecía que era una montaña infranqueable, no sabíamos que tenía un río a sus pies que iba hacia que iba hacia el sur. Era como estar preso, ¿verdad? Adentro de un gran túnel inmenso, helado, porque estábamos arriba de un glaciar que no sabíamos. Abajo había hielo permanente, como 90 metros de hielo, y de allá abajo nacía un río cuando el deshielo que se llamaba el río de las lágrimas, y el valle de las lágrimas donde estábamos. No podías escapar, me parecía imposible cuando dijimos estamos en las nuestras, nadie nos va a rescatar, tenemos que salir. ¿Cómo trepamos esas montañas? Porque en esa época, octubre, te enterraba octubre, tendremos que esperar que venga el deshielo. ¿Cuándo viene el deshielo? Y vendrá a fines de noviembre. ¿Y qué hacemos hasta 200 metros nomás? Cuando estuvieron, cuando paró le decía, ya están, porque él sabía dónde estábamos, el comandante del helicóptero no nos veía hasta estar muy cerquita. Pura blanco, ¿verdad? Nuestros cuerpos ni se notaban. Así que estábamos presos, condenados, pero esperando que hubiera deshielo
y ahí entramos a hacer nuestro mayor emprendimiento en la vida, que fue decidir cuándo salir, quién iba a salir y para dónde, si para el este Embajada o para el oeste, rumbo a Curicó, que había que pasar esa montaña que creíamos que del otro lado estaban los verdes valles chilenos, y la sorpresa cuando se encontraron allá arriba y había 360 grados de picos nevados. José Luis, creo que no le cabe ni la más mínima duda a nadie de que toda vuestra historia es una lucha constante por la supervivencia, pero quizás podríamos decir que la parte más difícil o el momento más complicado de todos esos días que estuvisteis perdidos en los Andes fue cuando tuvisteis que alimentaros de vuestros compañeros fallecidos e incluso pensar en algún momento que vosotros podríais ocupar el lugar que estaban ocupando ellos. Sí, claro, nosotros hicimos un pacto previo a empezar a alimentarnos de los cuerpos de nuestros amigos muertos o así. Si yo me muero, tú me tomas y me comes. Y después le dices a mi familia si logra salir algún día de acá, qué fue lo que pasó. Eso fue un pacto, cada uno se ofreció. Fue el pacto más honorable que vi efectuarse entre hombres, ¿verdad? Y me siento orgulloso de haber estado en ese pacto. Y nos ofrecimos. Y sí fue duro, pero no lo más duro de todo fue esos 3 días que estuvimos enterrados por avalancha. Eso fue mucho más duro. Porque después de alimentarnos del cuerpo de nuestros amigos, supimos que nadie se iba a morir de frío, ni de sed, ni de hambre. Salvo que se acabaran los y no sabíamos qué podía pasar después. Pero por suerte no llegamos a ese punto. Pudimos orientar dentro de nuestro emprendimiento para salir de ahí y darle todo el calor y la mejor ropa y la mejor cantidad de comida a los expedicionarios, Vicentín, Parrado y Canesa. Y el 12 de diciembre, el día siguiente que murió Numa Turcatis, salieron a hacer lo impensable, haciendo lo imposible, ¿verdad? Y lograron sacarme de la segura muerte buena que me había dispuesto a morir. Porque la vida era un tesoro muy lindo que uno se aferraba permanentemente, ¿verdad? Y veías que también la muerte podía ser una solución, y muchas veces envidiaba a mis amigos que habían fallecido, pues estarían en un paraíso viviendo mucho mejor que nosotros, y nosotros viviendo el sufrimiento, pero me parecía que la vida valía la pena vivirla aún en sufrimiento. Y vaya que la vivimos allá arriba, aún en sufrimiento, y sufrimos. Pero aprendí que dar y darse es el camino a la felicidad, ¿verdad? Si tú te das y das, seguramente seas merecedor de esa felicidad. Y al ser merecedor de esa felicidad vas a encontrar la paz que todos buscamos. Y cuando encontrás la paz, te encontrás en libertad total, y vivís en la verdad. Y esto es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Vivir dando y dándote. Eso fue uno de los mayores descubrimientos que hice allá arriba. No siempre se logra esa felicidad y esa paz, pero hay que dejarla de intentar, dando y dándose, ¿verdad? Otras de estas fábulas o leyendas hablan que en aquel momento de esa gran avalancha que terminó con la vida de otros, de los compañeros que en un primer momento sobrevivieron al impacto del avión, relatan que sufrieron lo que conocemos como una ECM, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte, aquellos que han cruzado el umbral pero que no era su hora y volvieron a la vida. ¿Esto es cierto? ¿Esta historia, José Luis, ocurrió en aquella montaña? Sí, señor. A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando estás muriendo asfixiado, sentís la paz más grande que he sentido en mi vida muriéndome. Iba a encontrarme con mi padre, que era muerto hacía 6 años, y estaba muriendo en paz y feliz. Cuando el pie de mi amigo se va de mi cara, me viene la gran duda de si irme con mi padre a ese paraíso de paz y felicidad donde supe que vivían los que mueren, o volver a esta vida, que era horrible, allá lo merecía vivirse. Y le dije a mi viejo, bueno, otra vuelta será, viejo, me quedo acá. O él me empujó, no sé, para quedarme acá. Y volví acá, y bueno, estuvimos 3 días viviendo en la oscuridad más absoluta. Y al tercer un túnel cavamos, había 8 muertos que compartan ese pequeño hoyo de aire donde estábamos después de ser rescatados de la sepultura blanca. Y
y pudimos salir a la superficie por la ventanita de la izquierda del avión, y ahí estaba todo blanco, todo limpio, todo nuevo. Éramos los mismos, pero como si la montaña no se estuviera pariendo, volvíamos a nacer en el mismo lugar, acondicionado a cero. Pues estaba todo limpio, el avión no se veía, la mugre que estaba alrededor tampoco, todo almidonado para un nuevo nacimiento. Y ahí nos encontramos, yo creyente, volví muy creyente porque me encontré con Jesucristo y nos dio la mano que necesitábamos. Nosotros hicimos todo lo posible, pero lo que no podíamos, Él lo puso. Y por eso estoy acá y puedo contarlo. José Luis, si le digo balón de rugby con la orina, caramelos de dulce de leche y billetes grandes que se guardaban y solo quemaban los pequeños, ¿qué tiene que decir a esto? Sí, cuando sí hicimos 2 veces fuego, le prendíamos con algún billete de baja denominación, pues no te daban los de mayor denominación, aunque hacían el mismo fuego, ¿verdad? Pero todo el mundo se lo guardaba. Caramel descubrí un día que hice una acción buena con Liliana Navarro de Metol y dormí parado, pues no tenía dónde sentarme y acostarme, y descubrí en el estante de arriba 3 caramelos de dulce de leche que pasé horas desenvolviéndolos, comiéndolos. Pensé en guardarme algunos, pero al final me comí los 3. Y la pelota de rugby tenía una cámara adentro, no es como ahora que no tienen cámara. Le cortamos la válvula, ¿verdad? Y que en un agujerito donde hacíamos pis allá adentro, y cuando alguien quería hacer pis lo pedía, se le mandaba, y cuando volvía para ser tirada por un agujero para afuera, vaciada la cámara, demoraba en venir porque todo el mundo se abrazaba a esa cámara porque venía calentita, que una bolsa de agua caliente llena de orina, ¿verdad? Muchas veces te hacías arriba porque sentías calorcito, pero después se congelaba eso y ahí tenías como estalactitas entre las carnes, ¿verdad? Era horrible. Nunca más hicimos arriba. José Luis, me han contado también que ha guardado un secreto prácticamente hasta hace poco tiempo, ¿no? Y era que en aquel momento que usted estaba herido de la pierna, un compañero estaba, vamos a decirlo de esta manera, comiendo, usted se tocó la herida, salió pus, cayó encima de ese trozo de carne, el compañero no se dio cuenta y se lo comió. Y este secreto lo ha guardado, como digo, hasta prácticamente hace muy poco. Sí, es verdad, era Javier Metol, estaba comiendo, y yo estaba más elevado que él y apretaba el muslo y allá contra el tobillo salía pus con sangre. Y salió de repente un chorro más fuerte y le cayó en su ración que estaba comiendo. Y no le dije nada. Y años después le conté a Javier, y con el humor que tenía este santo varón, me dijo, con razón, ese día estaba más rico que nunca. Y se lo comió todo, con salsa bechamel y cachus. Estamos llegando ya prácticamente al final de esta historia. José Luis, ¿podríamos decir que en aquel momento que escuchasteis las aspas de aquellos helicópteros fue como escuchar el himno de la alegría, como escuchar una música angelical? Sí, señor, fue el himno de la alegría más lindo que escuché en mi vida. Cuando estuvieron arriba nuestro, venían en silencio subiendo desde el valle, por el lado argentino, subiendo hacia nosotros, ¿no? Los helicópteros, bueno, de arriba del cielo, estos venían de la tierra, nosotros estábamos allá arriba, cerca del cielo. Y cuando estuvieron arriba nuestro, los motores tronando como el avión antes de caer, levantaban nieves con las aspas, nosotros saludábamos, parecía más un baile exótico que un rescate. Pero fue una emoción que no me permitía respirar y hablar al mismo tiempo. Era muy difícil. Se estaba acabando todo, la angustia de la incertidumbre, y ya había certeza de subir ese helicóptero y volver a encontrarte con tu familia. ¿Habéis vuelto, José Luis, alguna vez después de aquel accidente a aquel lugar a visitar a los compañeros que se quedaron allí? Siguen estando, fui 7 veces, la primera en el año 95, porque queríamos saber dónde estaba la tumba. Nos decían en un cerrito al lado de donde estaban ustedes, pero cuando estás todo tapado de nieve, el cerrito no cobra relevancia, no se ve, es como un plano fijo, ¿verdad? Liso. Y después del deshielo aparece el cerro, donde pusieron la tumba, donde enterraron todos los cuerpos y los pedazos de cuerpo. Y ahí fuimos a llevar unas flores que recogimos por el camino en los valles, yendo a caballo durante 2 días, y me volví a encontrar con mis amigos, con mi amigo Gastón
y le conté mi vida desde entonces. Y cada uno hizo su pésame y su velorio, ¿verdad?, que no habíamos tenido tiempo de hacer, porque cuando volvimos a la vida, esta nos atrapó nuevamente y volvimos a ser unas personas normales, que nos casamos, tuvimos hijos, trabajamos y corrimos atrás de los mangos, de los pesos, como cualquier otro hijo vecino, ¿verdad? Hicimos una vida normal. Recién en el 2002 se produce un clic y empezamos a compartir esta historia a través de charlas y posteriormente, hace pocos años, a través de un libro. Y ahora, bueno, estamos viviendo la experiencia de ser padre de hombres y mujeres ya, y tener 8 nietos que nunca me imaginé ni lo escribí que iba a tener, ¿verdad? Y disfruto de esta vida con mi señora, que era mi novia entonces, y con todos mis hijos y mis nietos. Hemos hecho un repaso breve, fugaz, por la historia de Viven o el milagro de los Andes, pero si queréis profundizar más, si queréis saber más acerca de esta historia, si queréis conocer anécdotas inéditas que no se cuentan en documentales o películas, sin duda tenéis que adquirir el libro Memoria de los Andes que ha escrito José Luis Coche. Pero José Luis, para todo aquel que quiera adquirirlo, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, trata de esto que acabo de hablar, cuenta la historia y reflexiones sobre el sentido de la vida y de la libertad, ¿verdad?, del ser humano y el sentido de la vida, el sentido de vivir. Esto lo pueden lograr en la editorial Guante Blanco, que es la que lo vende. Si no está en la librería, hay que pedirle al librero que le llame a la editorial Guante Blanco y se lo mande, o directamente llamando a la editorial para que se lo mande donde ustedes estén, en cualquier punto de España, ¿verdad? Yo creo que no es un libro para preguntar si te gustó, sino si te sirvió. Creo que sirve de acuerdo a los retornos que he tenido de la gente que lo ha leído, ¿verdad? Entonces me siento muy gratificado porque escribirlo no fue en vano, sobrevivir no fue en vano, que para algo sirvió, para dejar en el otro algo, ¿verdad?, que es también otro sentido de la vida. Podríamos decir que quizás José Luis Coche a día de hoy no sería quien es si no fuera por aquel accidente. Supongo que sería el mismo, pero sin tantas experiencias vividas. Lo que yo cuento es una experiencia personal de vida, no soy catedrático de nada, ¿va? Simplemente cuento la experiencia de vida y las reflexiones que hago son aquella experiencia me ha enseñado, Dios me ha inculcado, y el ser humano, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el ser humano, que es lo más grande que hay. Usted dice que no es catedrático de nada, pero yo puedo asegurar desde aquí que tanto usted como el resto de sus compañeros supervivientes sin duda son catedráticos de la supervivencia, y creo que eso no solo es innegable, sino que no lo puede poner en tela de juicio absolutamente nadie. José Luis, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablarnos de Memoria de los Andes y para hablarnos de esta historia que sin duda hará reflexionar a más de un oyente. Pero muchas gracias, Jorge, y que te salga bien todo, y después me dices cómo salió, ¿tá? Y Serach, amigo, un abrazo grande para ti y para Lola.